Ele é pediatra, mas antes de chegar a esse ponto, descobriu que poderia fazer a diferença na vida das pessoas, mudando o seu próprio entorno. Para isso, mergulhou de cabeça na política estudantil. Chegou a ser vice-prefeito do município Ceate de Montevidéu, capital do Uruguai. Antes de aceitar o convite do secretário-geral da ONU para ser o representante da juventude, ele era o diretor do Instituto Nacional da Juventude no Uruguai, onde nasceu. Estamos falando de Felipe Paulieri. Como as nossas línguas são vizinhas, português e espanhol, essa conversa vai ser feita em ambos os idiomas. Eu vou perguntar em português e Felipe vai responder em espanhol. Tudo bem, Felipe? Olá, Felipe. Olá, Mônica. Gusto estar por acá. Prazer é nosso. Felipe, para começar, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas na faixa etária da juventude no mundo. É a maior geração jovem da história, não é verdade? A geração Z parece muito preocupada com temas como saúde mental, com responsabilidade corporativa, ação climática, emprego. Mas nesse momento, o que é mais urgente para os jovens? Bueno, como bien decís, si consideramos a los jóvenes de entre 10 y 24 años, estamos hablando de 1,8 mil millones de personas, ¿no? Y es tal cual, es la generación más grande. Y yo te agregaría dos cosas más. Es la generación más grande, es la generación más educada y es la generación más conectada en la historia de la humanidad de personas jóvenes. Y eso representa un potencial gigantesco. Y parte de la riqueza de esta generación es su diversidad. Entonces, si vos me preguntás cuáles son las preocupaciones de los jóvenes, es bien difícil responder esa pregunta en algo simple. Pero sí, naturalmente, cuando analizamos este grupo etario, que es diverso no solo dependiendo de las edades, porque no es lo mismo si consideramos a las personas adolescentes que si consideramos a las personas jóvenes en la temprana juventud o en la etapa más tardía de la juventud, o si consideramos a una persona joven viviendo en Uruguay o una persona joven viviendo en Nigeria, en África. Totalmente diferente. Es totalmente diverso. Pero naturalmente hay algo que yo entiendo y desde las Naciones Unidas y desde mi rol como subsecretario general de Juventud, hay algo común en todo esto, que es una voluntad y una necesidad de estas personas jóvenes de querer ser parte de las tomas de decisiones. Y esto viene de la mano de que esto de querer ser parte implica querer también transformar la agenda y traer sus voces, sus necesidades, sus perspectivas a las tomas de decisiones. Y eso de alguna manera es un reflejo institucional que ha empezado a transformarse. Y por eso en el 2022 las Naciones Unidas, todos los países que son parte de las Naciones Unidas, decidieron, por ejemplo, establecer una oficina para asuntos de la juventud, que me toca a mí por unos años de mi vida liderar. Y después le tocará a otra persona joven que traerá también otras perspectivas y otra diversidad. Y si hay algo que para nosotros es fundamental, es entender que nuestro rol como Oficina de Naciones Unidas para la Juventud no es el rol de representar. Nuestro rol como Oficina de la Juventud es tratar de generar espacios para que más jóvenes puedan ser parte de las tomas de las decisiones. Y es también de traer las perspectivas y las necesidades de las personas jóvenes al punto de toma de decisiones, ¿no? Y ser conscientes que la situación del status quo actual no refleja esta demografía del mundo. Porque, como bien decías, si consideramos a las personas, por ejemplo, menores de 35 años, estamos hablando de que más o menos son la mitad de la población del mundo. Pero sin embargo, cuando uno analiza cuál es el promedio de edad entre los primeros, los presidentes, presidentas, los heads of state, como se dice en el inglés, jefes de Estado, eso no está representado y reflejado. Y por eso al final, Mónica, y creo que tratando de responder en simple, yo creo que hay una necesidad latente de que las personas jóvenes sean parte de los procesos de toma de decisiones. Y esto viene de la mano de que a través de esa participación también hay una priorización de los temas que están afectando a los jóvenes. Tú mencionaste algunos de ellos, mencionaste salud mental, mencionaste los temas educativos, los temas de desempleo, y creo que algunos de esos temas son los que tocan más a las personas jóvenes, porque si bien el porcentaje global, estamos hablando de que el 50% de la población del mundo tiene menos de 30, 35 años, la realidad
es que cuando vamos a ver dónde están, la mayoría de esos jóvenes están en países en vías de desarrollo. Y eso determina que hay una necesidad más grande de acceso a la educação, de acceso al empleo y de acceso a los servicios de salud, por mencionar algunas necesidades concretas. E dentro desse 1,8 bilhão, obviamente 90% estão, né, nos países em desenvolvimento. E emprego é geralmente um ponto a ser discutido, porque é quase o dobro dos jovens, quando a gente fala de taxa, não é? Ou de nível de desemprego, entre os jovens esse nível é quase o dobro do que pessoas em outra idade, no caso adultos, não é verdade? Eu queria saber, Felipe, qual é, o que a oficina, no caso o escritório, no caso, está recomendando como preparação para empregos do futuro? O que esses jovens que estamos escutando agora devem fazer para estar na frente do jogo, como a gente fala em inglês, para o futuro, quando se refere à sua própria carreira profissional? A ver, yo creo que cuando hablamos de desempleo y hablamos de empleo, estamos hablando de una de las necesidades que los jóvenes traen más a la mesa, ¿no? Y cuando hablamos de este desafío de involucrar y de traer a las personas jóvenes a los procesos de toma de decisiones, este siempre es uno de los temas principales sobre la mesa. Y tiene que ver con la situación actual del mercado de empleo y una inequidad que existe entre el acceso al empleo para las personas jóvenes versus el acceso al empleo para la población general. E por que existe essa dificuldade? Y yo creo que tiene que ver con muchos desafíos, a veces hay, y cuando vas a las causas, a veces tiene que ver con que se exige para determinadas posiciones, por ejemplo, y hay muchas instituciones que, y incluso en el sector privado, que ponen como limitación, por ejemplo, la experiencia. Y obviamente, naturalmente, los años de experiencia en una persona joven nunca van a estar, porque estamos hablando de que está dando sus primeros pasos en el empleo. Pero las personas jóvenes, por lo contrario, traen un dinamismo, una formación en habilidades digitales que no traen las generaciones más adultas y traen, obvio, sus propias perspectivas de lo que traen como experiencia vivida como personas jóvenes en un mundo que es distinto. El mundo que me tocó vivir a mí o el mundo en el que nací yo es distinto al mundo en el que te tocó nacer a ti, Mónica, y eso hace también que nuestras experiencias marcan lo que podemos también aportar a las instituciones. Pero yendo un poco a las estadísticas, porque creo que eso nos ayuda a entender, bueno, dónde están también los problemas que tenemos que encontrar, ¿no? Y por un lado, una cosa optimista, ¿no? Las estadísticas de la Organización Internacional para el Trabajo, que es dentro del sistema de Naciones Unidas la agencia que lidera y que marca las prioridades y la agenda en estos temas, demuestran que estamos en el porcentaje de desempleo juvenil más bajo en los últimos 15 años. Entonces, eso es una cosa positiva. Estamos hablando de que el desempleo juvenil, cuando consideramos, y con esta estadística estamos considerando el empleo entre personas de entre 18 y 25 años, porque a veces tratamos de, cuando hablamos de determinadas estadísticas en jóvenes, los cortes etarios son un poco distintos para cada tema, entonces es importante enfocarlo. Pero el desempleo juvenil estamos hablando que anda en el entorno al 13%, y es una cifra incluso más baja que prepandemia, que obviamente la pandemia tuvo un impacto mayor. Pero lo importante es que no se trata solo de que este desempleo en personas jóvenes es entre 3 y 3 veces y media más alto que el desempleo en la población general, que eso ya de por sí, sino también hay un problema en el acceso al empleo decente. Estamos hablando de que si bien el desempleo ha bajado y que si bien el desempleo juvenil está en una situación más baja, la estadística de la Organización Internacional para el Trabajo también demuestra que casi la mitad de las personas jóvenes que acceden al empleo lo acceden en condiciones de trabajo irregular, trabajo no formal. Entonces eso no solo representa un problema en el acceso al empleo, sino también en la calidad del empleo. Y yendo un poquito más allá y saliendo específicamente de los datos de desempleo, si analizamos, por ejemplo, y vinculamos en esta discusión también el acceso a la educación y el acceso a entrenamiento, porque estamos hablando de que tal vez en una etapa de la vida a los 18, 19 años, lo que tendríamos que como sociedad estar esperando es también que esas personas no solo accedan al trabajo, sino accedan a continuar formándose para estar preparados para los desafíos del futuro, como tú traías, ¿no? Los desafíos del empleo del futuro que implican otros skills a los skills que tenían tal vez generaciones hace 10 o 15 años, ¿no? Donde hay una necesidad de estar preparado para el entorno digital, de tener capacidad para formación en
conceptos como la inteligencia artificial o empleos verdes, ¿no? que están transformando el mercado laboral. Pero lamentablemente, y ahí creo que hay que ir de golpe también a la situación actual, sabemos que hay 1 de cada 5 personas jóvenes que no están accediendo al empleo, a la educación o a entrenamiento. Os chamados NINI, não é? Nem estudam nem trabalham, ¿no es? Sí, yo creo que a veces, a mí personalmente, el concepto de NINI es un concepto que me hace un poco ruido, porque yo creo que más que NINI estamos hablando de sin, ¿no? Estamos hablando de, porque ninguna persona joven elige eso. Sí. Estamos hablando de que es una falta de acceso a oportunidades para el empleo o la educación. Verdad. Y este número además creo que, y para terminar también con la estadística, porque no quiero aburrir, pero creo que es importante decir, bueno, ¿dónde estamos? También tiene una inequidad de género en sí mismo, ¿no? Porque de estos 1 de cada 5 jóvenes que no acceden al empleo, a la educación o al trabajo, 2 de cada 3 son mujeres jóvenes. Y esto creo que a la hora de cómo los gobiernos y cómo el sistema de Naciones Unidas también impulsa una transformación es clave. ¿Qué está haciendo el sistema de Naciones Unidas para transformar esto? Se trata obviamente de sensibilizar y de traer estadística y de traer propuestas, pero también se trata de movilizar gobierno, sector privado, ¿no? Parcerías y alianzas, ¿no? Totalmente. Y yo creo que hay una iniciativa que es bueno traer a la mesa y también que las personas que nos están siguiendo después puedan también conocer un poco más, como Generation Unlimited, Generación Sin Límites, que es una iniciativa global con una multiplicidad de actores del sistema de Naciones Unidas, pero también del sector privado y gobiernos. Es una respuesta a tratar de entender que también para los empleos del futuro no solo se requiere generar más empleo, sino también se requiere generar más oportunidades y más educación, sobre todo en estas habilidades que se requieren para el futuro. Agora vamos passar do emprego do jovem para a sua vida pessoal, né? Você é médico, pediatra, mas no 5º ano da universidade surgiu ali uma dúvida. Vou continuar a faculdade para me formar em medicina ou vou partir para a política estudantil, que já é minha vida prática? Como é que foi esse conflito e quem é que te ajudou a resolver esse conflito? Bueno, a ver, yo creo que cuando miro hacia atrás, si bien obviamente desde que empecé a estudiar, yo entré a la facultad en Uruguay a los 18 años, y miro ese momento y ese Felipe que entró a la Universidad de la República en Uruguay, no se iba a imaginar que a los 34 años iba a estar trabajando en Naciones Unidas en este rol. Yo creo que no era lo que me imaginaba para mi trayectoria profesional y personal. No estaba no seu radar, ¿no? Pero sin embargo, creo que el hilo en común en todos esos años es el entender la actividad profesional vinculada a una vocación de servicio. Y en ese sentido, en lo que es la vocación de servicio, para mí la medicina y la política, el servicio público, tienen mucho en común. Tal vez en la medicina desde lo individual, ¿no? Porque uno como médico tiene esa vocación de curar, de sanar en el 1 a 1, ¿no? Y eso fue lo que durante muchos años de mi vida hice, y con mucho cariño y con mucha pasión. Y en la política se trata también de servir, pero en lo comunitario, en lo colectivo. Y yo creo que entonces ese cambio o esa transformación que fue progresiva, porque yo no fue que tampoco de un día para el otro dije lo mío es el servicio público y voy a dejar de ejercer la medicina, fue todo un proceso en el cual inicialmente me involucré en los asuntos estudiantiles, después me involucré en la actividad política nacional, local, después globalmente. Creo que fue un progresivo, pero también siempre encontrando el común, que es la vocación de servicio. Y eso es lo que yo considero que hoy me toca hacer acá en Naciones Unidas. Naciones Unidas es una institución que tiene en su esencia la vocación de servicio en los asuntos humanitarios, globales y colectivos, ¿no? Porque Naciones Unidas es ese lugar del mundo donde nos juntamos en la diversidad que tenemos, que es gigantesca. 193 estados, pero también Naciones Unidas como un espacio donde puede participar la sociedad civil, donde participan los jóvenes, donde participa el sector privado, a diálogo, ¿no? Buscar objetivos y tratar de buscar soluciones colectivas a los problemas que son comunes.
Mas teve alguém que te ajudou nesse momento, que você tinha essa dúvida, né? Vou ser médico, vou ser político? Alguém da sua família que chegou e falou assim, não, termina a faculdade. Como é que foi? Conta um pouco dessa história. Eso es verdad y lo hablábamos fuera de cámaras también. Y me pasó, porque obviamente que también uno en una carrera, y yo creo que la formación universitaria, parte de lo que nos prepara es para la resiliencia, ¿no? Yo creo que una de esas cosas que tal vez no están en la currícula de ninguna carrera, pero creo que la formación educativa te trae, es esa resiliencia de continuar, ¿no? Y medicina particularmente es una carrera, por lo menos en mi país, muy larga. Y fueron 7 años y medio de mi vida estudiando, y me acuerdo que cuando estaba en quinto de la facultad tuve una de las crisis vocacionales que tuve a lo largo de mi vida, que seguramente muchísimas personas jóvenes, y es parte también del proceso, ¿no? Y cuestionarse. Y me acuerdo que en ese momento sí, un día hablando con mi madre, le conté y le dije que efectivamente que quería dejar la carrera. Ese fue mi planteo, después de 5 años. Y mi madre me acuerdo que me dijo algo que fue un buen consejo, y que por suerte la escuché y seguí adelante. Me dijo, sea lo que pase con tu vida en el futuro. Y yo en ese momento se lo planteaba porque estaba muy entusiasmado con el servicio público, con la actividad política, y estaba muy involucrado en un montón de cosas. Y decía, bueno, ¿qué le aporta a eso que quiero hacer para mi vida? Ser médico. Y ella me dijo, yo creo, Felipe, que sea lo que sea que vayas a hacer en tu vida, la formación y ser médico te va a acompañar para siempre. Y el consejo que te puedo dar es, dale para adelante, terminá esta carrera, cerrá esta etapa de tu vida, y si después tenés la decisión de hacer otra cosa, eso va a estar siempre contigo. Y eso fue lo que hice. Después de eso igual yo terminé la carrera y me puse a estudiar pediatría, o sea, tampoco fue que automáticamente dejé, pero creo que fue un buen consejo, y creo que también es una de esas reflexiones de decir, bueno, a veces, y yo creo que eso en un mundo cada vez más donde el cambio es la realidad, ¿no? Yo creo que si hay una característica del mundo en el que vivimos es el cambio, ¿no? Sí. Y constantemente las cosas cambian. Creo que no renunciar o tener como una prioridad ese foco, el estudiar, el ponerle prioridad a eso, creo que é uma necessidade. Terminar, né, e passar uma outra etapa, né? Mas, Felipe, tem uma coisa interessante que eu acho. O médico, você está doente, vai ao médico, né? Ele te dá um remédio, você toma um remédio e a doença, né, esperamos, é curada, o mal-estar passa. Na política é diferente, não é imediato, demora um pouco. Isso te frustra às vezes? Yo creo que la frustración está en cualquier tarea de cada uno, ¿no? Y creo que sí, a veces el desafío de los tiempos institucionales es entender que, como tú decís, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de espacios aún más complejos como espacios multilaterales o globales, donde la necesidad del acuerdo determina que a veces los tiempos son otros. Yo, sin embargo, igual, y vuelvo a esas cosas en común entre la medicina y la política, ¿no? Y tú bien decías, a ver, parte de lo que hace cualquier médico cuando se enfrenta a un paciente lo primero es hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y esa es la clave para poder efectivamente después curar a una persona, ¿no? Entonces vos tenés una etapa que es de diagnóstico, una etapa que es de prescripción, decir, bueno, lo que se requiere para solucionar o para curar esto es esta prescripción, y después una etapa de acción, ¿no? De tratamiento, y después una etapa, afortunadamente en la mayoría de los casos, de que se cura ese problema, ¿no? Un resultado. Y si lo pones a pensar, la política se trata un poco de eso también, y sobre todo la política pública. Se trata de entender cuál es el problema, ¿no? Y por eso yo insistía mucho cuando me preguntaba sobre el empleo, bueno, ¿dónde estamos? Para entender cuál es la causa y cuáles son las soluciones, ¿no? Si estamos hablando de que hay problemas vinculados a la formalidad, entonces hay soluciones que vienen de la mano de normativas que promuevan y que consideren a la población joven como un grupo de mayor vulnerabilidad versus a la población general. Porque lo es.
porque la estadística refleja que las personas jóvenes, la posibilidad que tienen de acceder no solo a un empleo, sino a acceder a un empleo formal, es menor que la de la población general. Pero también es entender que está vinculado también a los problemas educativos, y por eso cuando hablamos de empleo también tenemos que hablar de cuáles son las oportunidades de acceso a la formación, al entrenamiento y a la formación para el trabajo. Entonces, se trata de hacer un buen diagnóstico y decir, bueno, ¿dónde estamos? Se trata de generar una prescripción, que en el caso de la política, esa prescripción no pasa solo por uno diciendo, esta es la solución. Se trata de acordar una solución. Y creo que eso es lo que genera también a veces los tiempos. Y creo que entenderlo y aceptarlo es necesario. Y después una etapa de tratamiento que implica, bueno, de poner en acción y afortunadamente de esa acción aprender y decir, bueno, cómo podemos también continuar mejorando. Yo creo que sí, y yendo al origen de la pregunta también, Mónica, creo que tenés toda la razón del mundo, que esto por otro lado, y estos tiempos de las instituciones y de las instituciones tradicionales, hoy se golpean con una realidad donde el mundo va mucho más rápido. Claro. Y ese mundo es en el mundo en el que muchas de las personas jóvenes y de las generaciones actuales de jóvenes nacieron. Un mundo en el que uno rápidamente puede, si tiene una duda, busca y encuentra, accede. Si tiene un problema, busca, lo denuncia y lo comunica. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos las instituciones para el futuro. Claro. Y por eso, al origen de lo primero que hablamos al principio de la entrevista, como decías, ¿cuáles son los principales problemas que tienen los jóvenes? Y yo te diría que yo creo que parte de los problemas son de las instituciones. Y vuelvo al origen de decir, yo creo que si las instituciones actuales no transformamos la forma en la que participamos con la sociedad civil y particularmente con las personas jóvenes, tenemos un enorme riesgo de quedar obsoletas para el futuro. Totalmente. Y creo que ese es el origen también de por qué Naciones Unidas decide generar un escritorio, una oficina para los asuntos de juventud, que no tiene un objetivo en sí mismo individual, no es lo que esta oficina puede hacer por sí misma, es cómo esta oficina y cómo este equipo puede generar una transformación en un sistema que es mucho más grande que nuestra oficina o los que trabajamos en este escritorio. Nós vamos terminar, infelizmente, porque o tempo está acabando, mas eu gostaria de pedir a você uma mensagem, um encorajamento para esses jovens em 2025. Vai ser um ano bom. A ver, yo creo que lo primero es ser consciente y hablamos de muchas cosas positivas y yo te puedo contar mi historia y mi situación personal, pero la realidad es que cuando consideramos los desafíos que tiene la población joven a nivel global y sobre todo en muchos territorios vulnerables, son enormes. Y creo que tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo donde hay enormes desigualdades y en un mundo que lamentablemente hoy está constantemente azotado por el conflicto. Y 2024 fue un año muy duro para el mundo en relación a un montón de conflictos que tuvieron gran visibilidad, pero que afectaron realmente el día a día de muchísimas personas jóvenes. El conflicto en Gaza, el conflicto en Ucrania, el conflicto en Sudán, lo que hoy está pasando en la República Democrática del Congo, y que eso realmente afecta la vida de las personas jóvenes. Pero yo creo que lo que a nosotros nos mueve, o lo que a mí me mueve, porque no voy a hablar por otros, pero lo que a mí me mueve cada día es el optimismo de que esto puede ser distinto. Y que parte del que esto sea distinto es que haya más espacios y una confianza institucional de que las personas jóvenes son la solución a los problemas que estamos viviendo. Durante muchísimos años miramos o pensamos que las personas jóvenes son nomás un grupo en el que tenemos que depositar políticas, ¿no? Y es esta idea de como un sujeto pasivo, ¿no? Entregar a receita, ¿no? Y los tenemos que considerar porque tienen problemas y tenemos que, ¿no? Como una visión muy paternalista. Y creo que hoy tenemos una conciencia de que las personas jóvenes son parte de la solución a los desafíos que estamos teniendo. Y que si hoy tenemos estos desafíos en las instituciones tradicionales, es en parte por no acercarlas y por no darles esos espacios. Así que mi visión para este 2025 es de optimismo en continuar en ese avance de esa agenda, ¿no? Y soy optimista porque veo que Naciones Unidas, que es un espacio multilateral, es un espacio global, pero es un espacio donde se construyen
narrativas globales. Veo que en Naciones Unidas estamos avanzando y estamos yendo en una dirección donde empezamos a ver a las personas jóvenes como sujetos y como socios. Y creo que 2024 fue un año sumamente positivo con la aprobación del Pacto para el Futuro y los Estados miembros acordando y poniendo como una prioridad del futuro del multilateralismo a las personas jóvenes. Y creo que 2025 empieza a ser un año donde empezamos a pasar de lo acordado y del lenguaje a la acción, ¿no? Y ese es el optimismo en el que yo veo, que no pasa por Naciones Unidas como una entidad aparte, que pasa como Naciones Unidas un espacio donde construimos transformación que repercute a través de los gobiernos nacionales en lo que están haciendo, a través de la sociedad civil y a través de todo el ecosistema que Naciones Unidas representa como um espaço global. Isso é muito importante, passar do discurso para a prática, né, para a ação. Secretário-Geral Assistente, Dr. Felipe Paulier, muito obrigada pela sua entrevista ao ONU News, ao podcast ONU News, e volte sempre. Gracias, Mónica, por este espacio. Obrigada.